Gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por todos los que nos encontramos en su casa. Gloria al Señor. Ya que la hermana de Dios se anunció, pues también en abril 20. Ajá, abril 20. Pues tenemos una media vigilia para los caballeros nada más. Para los caballeros nada más. Gloria al Señor. Para ir avanzando. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Números. Gloria a Jesús. Libro de Números, capítulo 21, verso del 4 al 9. Los dos versos más importantes que yo quiero de ahí son el 8 y el 9. Gloria a Jesús. Número 21, verso del 4 al 9, con mucha atención a los versos 8 y 9. Y esto pues tiene que ver con la serpiente de bronce. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y desanimado el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que fue leída, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque tú conoces nuestra necesidad espiritual en este día, Señor, Padre. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo, que tú hables, Señor, a tu pueblo, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Ahora, Padre, te damos siempre las gracias, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, reparte la porción, Señor, de su pan, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Y siempre las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda honra y toda gloria sea para Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pues, una de las cosas de esta serpiente de bronce tiene una lección para todos nosotros, porque Dios sacó al pueblo de Egipto a través de milagros, y el pueblo vio los milagros allí en Egipto, y cómo Dios con un brazo fuerte los sacó de allí. Ahora, el camino por el desierto es un camino difícil. Nosotros no podemos así ver bien el camino que ellos pasaron, porque nosotros pues tenemos carreteras buenas, pero ese desierto que ellos estaban posiblemente era caliente, había montañas, por donde ellos estaban andando posiblemente era difícil.
Y el pueblo se pone posiblemente a comparar lo que ellos tenían en Egipto, comparado a lo que tienen ahora. ¿Y qué aconteció? Que se desanimaron. Cuando uno se desanima, esto es una cosa importante en la vida de uno. ¿Por qué yo estoy desanimado? Muchas veces es porque esta es donde yo estoy ahora, pero donde yo quiero estar. O sea, donde yo quiero estar. En otras palabras, es cuando una persona tiene un mejor trabajo que tú y tú quisieras tener un trabajo como ese o mejor, porque el tuyo ya no sirve. Tú quieres aquel, o sea, te desanima porque tú dices, tanto tiempo que yo estoy aquí trabajando, mira que empezó los otros días, me siento más dinero que yo. Y uno se desanima. Y el pueblo miraba alrededor y veía todas las naciones que tenían pan, y tenían esto, y tenían aquello. Pero ellos no se daban cuenta que Dios hacía milagros con ellos. Que Dios le mandaba el pan del cielo. Aleluya. Una de las cosas que vemos, que cuando tú crees que Dios no está haciendo nada por tu vida, hay un problema de fe en la vida de nosotros, como el problema que Dios nos está enseñando a nosotros aquí con los israelitas. Ellos se desanimaron porque creían que Dios no podía suplirle a ellos. Y que el pan que le estaba dando era un pancito livianito que uno se queda con hambre. Porque ellos están mirando a las otras naciones lo que tenían. Pero Dios estaba obrando con ellos. Una de las cosas es que mientras que ellos murmuraron contra Moisés y Jehová, las serpientes y los escorpiones lo picaron. Porque donde ellos estaban, estaba infectado de escorpiones y de serpientes, pero ninguna lo había picado a nadie. Es hasta que ellos pecaron. Oh, Dios no me puede suplir. Vámonos para atrás, Egipto, que allí teníamos comida en abundancia. Vámonos para Egipto, sí, Dios no puede suplir. Y ese es el problema de los israelitas, que andaban sin fe por el desierto. Entonces Dios tuvo que hacer un juicio. Gloria al Señor. Y el juicio fue que como ellos no tenían fe en Dios y murmuraron contra Dios, diciendo que no hay pan ni agua, comparando las otras naciones con ellos. La Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 11, verso 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Los israelitas querían regresar otra vez hacia Egipto. En cierta ocasión, Dios trajo al pueblo hasta la orilla del Jordán y le dijo: esa tierra que está ahí, ustedes la pueden tomar, pero antes tienen que pelear, tienen que sacar a todo el mundo que está ahí. ¿Y qué sucedió? Que mandaron 2 espías a espiar la tierra. Cuando regresaron para atrás, 10 de los espías dijeron: mira, ahí están los cananeos, y hay un montón de naciones ahí juntas, y también hay gigantes. Nosotros no podemos tomar esa tierra. Son muchos para nosotros, es más fuerte que nosotros. No podemos tomar la tierra. Y Josué y Caleb dijeron: mira, esa es una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos la ha entregado a nosotros en las manos. Pero usted sabe a quién los israelitas le creyeron. A la mayoría. A los 10 espías que dijeron:
no podemos tomar la tierra. Y no tenían fe en Dios. Mientras que Dios le había dicho que Él le había entregado esa tierra en las manos a ellos. Y así pasa, Dios dice cosas y nosotros no las creemos. ¿Por qué? Porque el camino por el desierto es difícil. Sí, es difícil, hay que andarlo por fe. Gloria al Señor. Y el Señor pues nos está diciendo eso. Siempre y cuando que en tu corazón esté que Dios no puede hacer algo. Tú has pecado contra Dios. Y eso allá lo podemos leer en Juan. En Santiago capítulo 1. Gloria al Señor. Y que como esto no le agrada a Dios, que su pueblo ande sin fe, Dios hizo un juicio hacia el pueblo. Y el juicio que él hizo, que le envió serpientes para que los picaran. Y el pueblo, cada vez que empezaron estas culebras a picarlo o a morderlo, entonces empezaron a morirse. Si Dios tiene manera de cómo llamarte la atención. Porque la Biblia dice que tus pecados te encontrarán. Yo sí, su find you out. No importa dónde tú te metas. Tus pecados te van a encontrar. Y Dios va a hacer juicio. Porque Dios tiene que arreglar la vida de nosotros de alguna manera. Y manda dificultades a la vida de nosotros. Para que tú veas que la razón por qué estas culebras estaban picando el pueblo, se estaban muriendo, era porque ellos habían pecado contra Jehová. Y cuando nosotros pecamos, nos encontramos, que la situación donde nosotros nos encontramos es por nuestros pecados. Igual que el pueblo de israelitas se encontraba en esa situación con las culebras, fue por sus pecados. Y ahora ellos reconocen que son sus pecados los que están causando la situación de las culebras. Y parece que se reunieron y dijeron, vamos para allá a hablar con Moisés. Gloria al Señor. Sí. Vamos para allá a hablar con Moisés. En el verso 7 ahí, ellos van a hablar con Moisés. Y ellos, me gusta una parte de ellos porque dicen, hemos pecado. Hemos pecado, en el verso 7. Gloria al Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Sabe que usted tiene que reconocer que la situación donde usted está es por los pecados? Aleluya, bendito Dios. Que usted mismo ha causado esa situación. ¿No? Dios ahora lo que está haciendo es el juicio para que tú reconozcas que son los pecados tuyos y los míos los que nos han metido en una situación mala. ¿Sí? Muchas veces el pecado empieza con un gozo. Con un gozo. Pero termina triste la situación. Yo puedo ver un familiar que en aquel tiempo pues usaba heroína. Y ella estaba cansado de esa vida. Y fue al cuartel de la policía para que lo metieran preso. Porque ella no encontraba qué hacerse con su vida. Y en el cuartel le dijeron, mira, váyase para su casa, que a menos que usted no cometa un delito, nosotros no lo podemos arrestar. Y él se fue a donde él iba allá y compraba y vino. Y volvió otra vez al cuartel de la policía y se sentó allí en un banco que había y sacó sus instrumentos y pegó a calentar la heroína y todo. Fue a inyectarse. Y cuando lo vieron, lo arrestaron porque eso es lo que él quería. Ya estaba cansado de la vida de drogadicto. Porque él quería dejar el vicio.
Y hizo tiempo ahí en la prisión. Pero ¿sabe qué? Salió para afuera. Pero el tiempo que hizo en la prisión, aunque salió limpio, no duró mucho limpio. Volvió otra vez al vicio. Porque el pecado empieza con un gozo en tu vida. Pero eso es lo que hace. Que a lo último él cogió y se dio un overdose y se mató. Porque no quería vivir esa vida ya. Ya estaba cansado. Pero el diablo no te dice esas cosas. Al contrario, celebra con una botella de alcohol, o celebra con esto, celebra con aquello. Pero él no te está diciendo las consecuencias del alcohol. Lo que puede acontecer. Hay que reconocer los pecados en la vida de nosotros. Para uno empezar de nuevo con Dios, tiene que confesar tus pecados. Gloria al Señor. Dice que mucha gente quiere empezar con Dios siendo buenas personas. Buenas personas. Ya van puros. Yo no le hago mal a nadie, es lo que dice. Yo no le hago mal a nadie. Yo voy para el cielo. Hay que reconocer que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si con esas culebras picaban a los israelitas y se morían, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ellos morían porque no tenían fe en Dios. Y esa es la paga del pecado, la muerte. Y Dios tuvo que hacer entonces ese juicio. Dice que el arrepentimiento es lo único el arrepentimiento de los pecados es lo único que Dios acepta para empezar una nueva vida en Cristo. Por eso es que nosotros siempre nos pasamos diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque tiene que haber un arrepentimiento en la vida de nosotros. Porque Juan 9, verso 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, a menos que no se arrepientan. A ese Él oye. Gloria al Señor, sí. Y lo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. El arrepentimiento de los pecados trae perdón de pecado. ¿Es la diferencia? Y mientras tanto el pueblo estaba en sus pecados, el juicio continuaba de las culebras. Los picaban, ellos morían porque no había fe. Y una de las cosas que cuando el pueblo viene ahí en el verso 7, hemos pecado contra Jehová y contra ti, hemos murmurado, nos pusimos a hablar de Dios, de que no podía hacer esto, y que Moisés nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto. ¿Es lo que pasa? Y dice que Moisés oró por el pueblo. Qué buena la oración, ¿verdad? Porque solamente hay que orarle a Dios para perder ese pecado. Y Moisés oró al pueblo, ¿no? Moisés dice, órale a Jehová para que nos quite esta serpiente. Y Moisés pues fue y oró el Señor allá, y el Señor le dijo, mira Moisés, ven acá. Hazte una serpiente de bronce y ponme una vara. Y todo el que sea mordido por una serpiente y mire si esa serpiente, no morirá. No morirá. Fíjate. ¿Qué sucede? Que Dios le estaba enseñando al pueblo cómo vivir por fe. ¿Cómo vivir por fe? Porque la serpiente de bronce era una réplica de la serpiente verdadera. La serpiente de bronce fue hecha por un hombre.
anciano o algo vino y la hizo y la puso allí. Aquella serpiente no tenía veneno, no tenía nada. Aquella serpiente no podía hacer nada. Estaba en una vara alta. Pero lo que pasa es que la vara era un tipo de la cruz. Y la serpiente era un tipo de Cristo crucificado. Gloria a Dios. Y lo que Jehová estaba diciendo es que todo el que mirara a la serpiente por fe será perdonado de sus pecados y vivirá. No verá muerte. Gloria al Señor. ¿Es lo que es? Sí. Dios le estaba enseñando al pueblo cómo vivir por fe. Que nosotros en sí no podemos andar por vista. Porque creer en algo que usted ve es fácil. No necesita fe. Porque usted se cree que nosotros no vemos a Dios. Porque si lo vemos, no necesitamos fe para creerlo. So, Dios es porque tiene espíritu. Y nosotros entonces tenemos que andar por fe. Todo el tiempo porque no hemos visto a Dios. Gloria a Dios. Y el pueblo entonces, al que obedecía y miraba hacia la serpiente de bronce por fe, ese no moría. Pero en el pueblo la gente siguió muriendo. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay gente que son incrédulos, que no creen. Gloria al Señor. No creen en el Evangelio, no creen la palabra de Dios. Ellos simplemente lo que creen es lo que ellos ven. Gloria al Señor. Por eso que dice que para perdón de pecado hay que mirar hacia Cristo. No hay que mirar a otras cosas. Solamente el Señor es el que tiene poder para perdonar pecados. Gloria al Señor. Unas veces Él le enseñó esto, Jehová le enseñó eso al pueblo, cómo vivir por fe, mirando a esa serpiente de bronce. Pero los religiosos predican a otro Cristo. Segunda de Corintios 11, verso 4. Los que predican a otro Cristo y predican otro evangelio, que predican otra manera de perdón de pecado. ¿Okay? Nicodemo vino a Jesucristo. Y este era un hombre religioso. Un hombre que sabía la ley. Era un maestro de la ley, dice la palabra de Dios. Un maestro. Y cuando Jesucristo empezó a hablarle a él del nuevo nacimiento, él se refirió a cuando una mujer está dando a luz. Pero Cristo estaba hablando de otra cosa. ¿Ves por qué? Porque los religiosos no comprenden a Cristo. Ni tampoco creen en Cristo. La gente religiosa tiene un montón de Cristos diferentes. ¿Okay? Pero no es el Cristo de la Biblia. Usan el nombre de Cristo, pero es muy diferente al Cristo que salva. Gloria al Señor. Y Nicodemo no conocía, aunque él era religioso. Y hay muchas religiones aquí en la tierra hoy en día que te hablan de Cristo, pero no conocen el verdadero Cristo. Y te dicen que tiene que hacer obras para ser salvo. Y te dicen que tiene que hacer aquello para ser salvo. En este tiempo ahora de la Cuaresma, usted va a ver los sacrificios que la gente hace para buscar el favor de Dios. Alguna gente andan por millas, en rodillas. Otros se crucifican en las cruces, buscando el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo a otro Cristo. Ya Cristo hizo todo eso. Amén. Lo que tú tienes que mirar es hacia la cruz para perdón de pecados. No hay otro medio para perdón
de pecado. Gloria al Señor. Entonces vemos que Nicodemo no comprendía. Algunas veces los religiosos no creen el evangelio y tienen que cambiarle una palabrita aquí a la Biblia y cambiarle otra cosa allí para enseñar las doctrinas de ellos. En las iglesias algunas veces, especialmente en la iglesia de nosotros, es mejor predicarle a la gente prosperidad y sanidad que en vez de predicarle el perdón de pecado, porque eso ofende a la gente. ¿Sabe qué? Es mejor ir para el cielo que irte para el infierno rico. Pero eso yo siempre lo digo. Es mejor irte para el cielo pelado como Lázaro. Porque los religiosos no entienden a Jesucristo. Y Nicodemo no lo entendía. ¿Tú sabes lo que le dijo a Jesucristo para que lo pudiera entender? Porque Jesucristo sabía que Nicodemo era sabio en la ley. Le recordó al número 21, 8 y 9. Mira, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado también. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente eso, pero añadió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si tú miras a Jesucristo, tus pecados te son perdonados y tú tampoco morirás. Aleluya. Tendrás vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Es mejor mirar hacia Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que mirar a otro sitio. Los religiosos te enseñan que hay co-salvadores hoy en día también. Que hubieron gente que ayudaron a Jesucristo para la salvación de nosotros. Si eso había sido, creo que está en Juan 19. Cuando Jesucristo dijo consumado es. Eso quiere decir que su obra es perfecta. Nadie lo ayudó. Si alguien había puesto la mano en la salvación, la obra de Cristo no había sido perfecta. Creo que es de Juan 19, 31. Consumado. Y eso es lo que quiere decir. Es una obra perfecta. Le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a buscar a los pecadores, no a los religiosos ni a la gente buena. Amén. Gloria a Dios. Cristo ama al pecador, pero Él odia el pecado. Gloria al Señor. Una de las cosas que Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, porque ese es el único camino hacia el cielo. ¿Okay? Y el único camino hacia el cielo es Jesucristo. Porque nadie viene al Padre a menos que no sea a través de Jesucristo. Juan 11, verso 6. Gloria a Dios. Una de las cosas que ya vamos a acabar. Pero vamos a Juan 12. Gloria a Jesús. Juan 12. Si lo consigo. Juan 12. Verso 32. Gloria a Jesús. Y aquí está Jesucristo otra vez hablando. Gloria a Dios. Juan 12, verso 32. Dice así la palabra de Dios. Y si yo, eso es hablando de Jesucristo, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Ese es Jesucristo hablando de su muerte. De la muerte que él iba a morir. Porque él sabía que él iba a morir apedrado. Porque los judíos habían planeado apedrar a Jesucristo y matarlo a pedrar. Pero Jesucristo sabía que él no iba a morir así. Jesucristo sabía que él iba a morir sacrificado. Por eso es que le está diciendo, ahí en ese verso, si yo fuera levantado de la tierra, la cruz, crucificado,
pecado. Dice, a todos atraeré a mí. A todos ahí. A todos atraeré. Es lo que está diciéndonos ahí en sí. Que la salvación es para todos. Para todo aquel que crea. Para todo aquel que mira hacia la cruz. Y crea por fe. Que solamente en Cristo hay perdón de pecado. No importa lo que se haya hecho. Santo, mi Dios. Santo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y que dejando ahí ¿cómo es meditando mucho en él algunas veces. Porque uno no sabe cuando uno ha pecado. Y si lo sabe, pues confiésalo también. Amén. Gloria al Señor. Y Cristo nos dijo entonces que mires hacia la cruz por fe. Mira tu condición de vida. Amén. Mira la clase de vida que tú vives con el pecado. Santo Dios. Y entonces puedes venir a la cruz. Porque como dice el himno, fue en la cruz, donde yo primero vi la luz. Gloria al Señor. En el pecado me fueron perdonados. Es ahí. ¿Sabes? ¿Por qué tienes que mirar hacia la cruz por fe? Para perdón de pecado. Por la simple razón de que nosotros no estábamos allí presentes cuando crucificaron a Jesucristo. Nosotros solamente tenemos la palabra de Dios que es verdad. Y nosotros entonces tenemos que creer por fe de que ese sacrificio que Jesucristo hizo allí nos perdona nuestros pecados hoy. Igual que mirar a la serpiente de bronce perdonaba los pecados de los israelitas y le daba vida, ese sacrificio lo hace hoy en día. Igual que Cristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo y le recordó el sacrificio de la serpiente de bronce, hoy nosotros tenemos la cruz de Cristo para mirar hacia ella. Y una de las cosas buenas de la cruz es que la Biblia nos dice en Juan 6, y ahí vamos a acabar, en Juan 6, la Biblia nos dice esto, porque no importa qué clase de persona tú seas, tú puedes ser la persona más baja del mundo, pero la cruz te garantiza esto. En Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echaré afuera. Si tú vienes a Cristo por fe, por perdón de pecado, Cristo no te va a decir, vete de aquí que yo no te quiero aquí. Sino que Él te acepta como tú llegues. Tú no tienes que limpiar tu vida. Dios se encarga de limpiar tu vida. El Espíritu Santo se va a encargar de que tú puedas vivir una vida cristiana en Cristo Jesús. Y seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, una de las cosas que la iglesia debe hacer hoy en día es esto: levantar a Jesucristo en su vida, para que todos sepan que Jesús es el Salvador. Sí, la vida de nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que nosotros tenemos que levantar a Cristo para que los pecadores puedan ver que en nosotros hay nueva vida, que nos la dio Cristo, y que ellos también puedan venir a recibir esa nueva vida en Cristo Jesús. La iglesia, en vez de estar predicando cómo ser rico y cómo sanarte, es mejor irse al cielo enfermo que bueno y sano al infierno. Bueno, a mí me gusta eso. La iglesia tiene que coger el pecado, vencerlo, porque no es chiste. Tenemos que poner, ¿sabes? Una de las cosas que me enseñaron a mí cuando estaba en el ejército era la bandera americana. No deje que esa bandera toque el piso a las 5 de la tarde, cuando la bajaban.
Y una vez nos mandaron a nosotros a bajar esa bandera, a bajar la bandera. Y estábamos todos en formación. Y estaban bajando la bandera. Y eso es que la bandera americana, cuando la bajan, hay que doblarla de una cierta manera y las estrellitas tienen que quedar para arriba. Y todo iba bien. Y como nosotros éramos los únicos que estábamos allí, pues el que se la dieron, pues entonces la entrega a otra persona, se la metió debajo del brazo. Y se zafó la bandera. Y él sigue andando y se estaba arrastrando por el piso. Y estaban las oficinas de los generales al frente de nosotros. ¿Sabe que un general salió por fuera a regañarnos? Porque nosotros estábamos arrastrando la bandera. Ahora, nosotros tenemos que poner a Cristo en alto y no arrastrarlo. Amén. Santo Dios. Digo que Cristo es mucho mejor que la bandera. Y por eso es que nosotros tenemos una bandera que se llama Jesucristo. Santo Dios. Y la debemos siempre tener en alto. Amén. Una luz para que todo aquel que necesite alguna ayuda espiritual pueda venir a donde nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Amén. Alguien necesita oración. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Señor. Gracias, Jesús.